Amigos y amigas, muchas noticias el día de hoy, los saludo, espero que se encuentren bien. En especial el desarrollo de la información que entregó el presidente de la República, Gustavo Petro, en una alocución presidencial sobre la compra de un programa espía durante la administración de Iván Duque. Aquí tenemos un video en el que usted puede escuchar claramente lo que dijo el presidente. Ahora, en la firma de la directiva sobre los derechos de los funcionarios públicos en el ejercicio de la libertad de expresión y el respeto a la libertad de prensa, el presidente afirmó su apoyo a la libertad de expresión y crítica. Según el mandatario, ambas formas de libertad son esenciales, pero no deben confundirse. Si se calumnia, la persona afectada debe tener la oportunidad de defender su dignidad y sus derechos. En un primer momento, el presidente Petro publicó en su cuenta de X que el gobierno nacional implementará un servicio especializado para detectar rastros del software espía Pegasus en los teléfonos de los ciudadanos. Este software habría sido utilizado durante el estallido social de 2021 bajo el gobierno de Iván Duque para espiar a líderes políticos, defensores de derechos humanos e incluso periodistas. Ante las acusaciones de que Petro habría violado la confianza de las entidades internacionales con ese comunicado, con esa alocución presidencial en la que leyó la carta, el presidente respondió: es fundamental señalar en esta parte, y así lo creo conveniente, que esa información que entregó el mandatario es de interés público, especialmente, amigos y amigas, considerando que se trata del uso del Estado, del uso de la inteligencia, de la capacidad del Estado para espiar a ciudadanos con ideologías políticas que no estaban en el poder. Es el uso del Estado para perseguir a ciudadanos ilegalmente, sin interceptaciones que haya ordenado un juez de la República, tal y como ordena la Constitución. ¿Qué podemos concluir o qué podemos sacar como primera tesis? Unos patrones, una persecución política que se asemeja a la ocurrida en Venezuela, la cual es relevante para quienes desde afuera o desde Colombia critican la situación en el país vecino, pero pasan por alto lo que sucede en Colombia o lo que pudieron hacer ellos mismos, como lo está haciendo el expresidente Iván Duque, muy estadista con respecto a la situación política en Venezuela, muy estadista para saber cómo se soluciona un problema social y político de mucho tiempo, pero él dentro de su gobierno fracasó, porque hay que decirlo, Iván Duque fracasó. Así que si a él le interesa mucho sobre las persecuciones políticas a líderes estudiantiles, políticos, entonces habría la pena ver lo que presuntamente hizo cuando estaba liderando el gobierno en Colombia. La situación debería centrarse en por qué, a pesar de un escándalo de espionaje como el DAS, que dejó lesiones para el país, que dejó lecciones también para muchos de los líderes y los que en esos momentos lideraron esas persecuciones, aún se continúa con esas prácticas que podemos calificarlas como criminales, porque violan los derechos humanos, porque interceptan las comunicaciones de los ciudadanos que no están vinculados en el crimen organizado, porque violan los derechos humanos de personas que simplemente están reclamando derechos cuando creen que se les han vulnerado, porque además de eso se incrustan en la intimidad de las personas, ven sus comunicaciones, sus deseos, sus miedos. Entonces es una invasión de proporciones desastrosas y vergonzosas que deberían de centrarse en eso. Ese es el debate. Por eso en esta locución, o más bien en esta declaración pública que entregó el presidente Gustavo Petro, se vuelve a referir sobre esta situación y se muestra muy enérgico. Vamos a escuchar con mucha atención lo que dijo el mandatario. Entonces hay que decir que Petro violó la confianza de un centro de inteligencia israelí, para que la discusión sea cómo el presidente viola la confianza y no cómo el poder en Colombia usó Pegasus para asesinar jóvenes. ¿Dónde está la verdad? Yo no puedo mencionarla. Se tiene que silenciar, como silenciaban los campos de concentración y las cámaras de gas por Goebbels en su doctrina de la comunicación. Oiga, asesinaron los jóvenes del estallido a través de la interceptación de sus teléfonos y usando su lenguaje juvenil y sus claves de culturas suburbanas en la DIPOL por influjo de funcionarios que trabajaban aquí.
Con esa plata compraron esos 11 millones de dólares. Y parece que no era la mafia. Era más importante el objetivo: impedir la rebeldía y los derechos colectivos de la juventud popular de Colombia. Eso es lo que está diciendo el presidente Gustavo Petro. Dice que cómo puede ser posible que el debate se centre en que él leyó la carta en la locución presidencial, en que entonces habría leído información de carácter confidencial, pero él mantiene su tesis de que era una información que la sociedad colombiana debía conocer y que por eso no podría o no podía mantener guardada esa carta. Las declaraciones del mandatario son sumamente graves y preocupantes porque están sugiriendo unos patrones que son muy históricos en este país, amigos y amigas. Nuestro país ha sido escenario de persecución, asesinato, exilio por oponerse a regímenes políticos que han mantenido el control del Estado durante décadas. Entonces, no solamente estas opiniones son por lo que dice el mandatario, sino también porque hay sentencias judiciales tanto nacionales como internacionales que lo demuestran, como el caso de la Unión Patriótica o la propia persecución que sufrió el propio presidente cuando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez hizo las chuzadas del DAS. ¿Por qué el tema no ha generado el escándalo que merece, o más bien la cobertura noticiosa que debía darse? En ese momento decían porque estaba lo del paro camionero, pero el paro camionero ya se solucionó. Y ahora, entonces, ¿por qué existe un motivo de burla, escepticismo? Porque al parecer es el mismo patrón que siguen cuando el presidente Petro hace este tipo de denuncias. Denunció violaciones graves como la alianza del paramilitarismo contra el Estado. ¿Y qué hicieron? Se burlaron de él, dijeron que estaba paranoico, que nada de eso era lo que sucedía. En esos momentos ni las redes sociales existían para hacer una divulgación de esas denuncias. Denunció las mafias de contratación y también volvieron con el cuento de que para nada, que eso no tenía asidero en la realidad. O cuando sufrió el atentado en 2018 en Cúcuta. Ahora con el caso de Pegasus, la reacción sigue siendo la misma. Es una actitud que es amplificada por ciertos medios de comunicación y que de alguna manera permite que se perpetúe los horrores en nuestro país. Vamos a ver cómo continúa el presidente Petro en esta declaración pública que está dando mucho de qué hablar, no solamente en las redes sociales, sino en los círculos políticos y también periodísticos. Vamos a ver. Es decir, que los diferentes sectores de la sociedad no se han juntado, no han hablado, no han dialogado, se han matado. Y entonces hoy se puede restablecer una comunicación social, es decir, entre la pluralidad de la sociedad colombiana, sin negar ninguna, o tenemos que escuchar solo la comunicación del poder, como lo hizo Goebbels, que fue lo que le pregunté a usted, doctor, el director de la FLIP. Y si Goebbels estuviera hoy, ¿se protegería Goebbels? Fue mi pregunta. Y en esas palabras el presidente indirectamente está haciendo referencia a algo muy cierto. Los textos de Jürgen Habermas, presidente, sí son leídos en la Escuela de Comunicación Social y Periodismo. Paréntesis, amigos y amigas, soy estudiante de la Universidad Sergio Arboleda en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo. El mandatario está haciendo referencia a una teoría que sostiene que la violencia es en gran parte el resultado de la ruptura del diálogo y la comunicación social efectiva. En una sociedad donde la falta de entendimiento mutuo y el fracaso en alcanzar consensos a través de la palabra, la violencia se convierte en una herramienta para imponer voluntades, muchas veces para proteger intereses individuales sobre el bienestar general. Este argumento es muy debatido y muy tratado en la filosofía contemporánea. Lo recuerdo claramente en mis clases de tercer y quinto semestre, donde se discute o donde yo discutía con mis compañeros y profesores cómo la comunicación deliberativa puede evitar el conflicto. Todos sabemos que Colombia históricamente es un país que ha sido marcado por niveles de violencia debido a la incapacidad de construir un espacio público donde prevalezca el diálogo inclusivo. ¿Por qué? Porque la política de silenciar a quienes piensan diferente y eliminar físicamente a los adversarios reflejan prácticas que bordean al fascismo. Eso es fascismo. Y eso se caracteriza por la intolerancia y la anulación de cualquier forma de disenso, amigos y amigas.
Eso es, claro, el conflicto armado colombiano, alimentado por décadas de exclusión y la falta de diálogo entre los ciudadanos, entre los que marcan la agenda pública, es un ejemplo palpable. Es un ejemplo palpable cómo la comunicación rota conduce a la violencia estructural. Y es un discurso y muy reiterativo del presidente Petro, y reiterativo en el sentido de repetirlo mucho, es decir, plantear muchas tesis a partir de esa premisa de que la anulación de la comunicación solamente genera violencia. Y muy cierto, eso lo tratamos en las clases de comunicación social y periodismo, sobre todo cuando abordamos agenda pública, cuando abordamos temas de opinión pública. Por eso en este video, o en la continuación de esas palabras que está diciendo el presidente Petro, plantea también una tesis muy central. Es una estrategia. Anular la comunicación para generar violencia es una estrategia. Porque esa es la mejor manera de controlar una sociedad y dominarla. Bajo los nazis, pensaba él. Los nazis siguen hoy. Ordóñez era uno, pero no es el único. Por eso, ¿cómo se vuelve a repetir, como hacía Franco, la palabra terrorista sobre incluso los militantes del partido del presidente de Cataluña que él fusiló cuando se lo entregaron los nazis, exiliado él en Francia? Ya ni se acuerdan. Luis Companys sería hoy bautizado en Colombia como terrorista, porque era el presidente de la Esquerra Republicana. Esquerra en catalán es izquierda, de la República de España, en una de sus comunidades más importantes, vibrantes, de arte libre, Cataluña. Eso lo he tenido que leer ahora, no en un libro de historia de la época, como un revivir. Y eso me lleva a pensar en esta ausencia de comunicación democrática, de lo que está pasando en estos días, de por qué lo que está sucediendo. Hay un golpe en camino, financiado por la mafia. Ok, amigos, ahora entramos a lo que el presidente ha planteado recientemente sobre la posibilidad de que fuerzas que prefieren la violencia al diálogo, que prefieren la imposición al consenso y la invalidación del adversario, al reconocimiento de su humanidad, intenten interrumpir el mandato constitucional que recibió en 2022. El presidente Petro continúa en su discurso diciendo que le puede estar sucediendo lo mismo que le sucedió a Salvador Allende en Chile cuando fue derrocado por el dictador Augusto Pinochet. El presidente está diciendo que sus denuncias sobre un intento de golpe de Estado está siendo silenciada y minimizada. Miren lo que está diciendo el presidente. Quedó Allende encerrado en el palacio y solo se pudo comunicar con una sola emisora, cuya grabación es la que se repite y se repite durante todos estos años como el único testimonio de lo que pasó Allende en el palacio. Vivimos lo mismo. ¿Por qué, doctor Vaca? Porque los derechos individuales se volvieron también, no los reemplazaron, sino también derechos colectivos. Son ambos, derechos individuales y colectivos. La nueva democracia en crisis hoy en el mundo pregona eso. Y hay derechos del pueblo, hay derechos políticos, elegir y ser elegido. Elegir no es un derecho individual, es un derecho colectivo. Y es lo que ha reivindicado la Convención Americana y la Corte en su sentencia a favor mío. Y es lo que está violándose hoy de nuevo en Colombia por magistrados. El presidente no puede hablar de los magistrados porque la independencia de poderes lo dice. El presidente tiene que decir la verdad hasta donde es posible. Y no son los en plural, porque entonces habría una estigmatización colectiva. No, unos. ¿Por qué unos? Porque el poder real no es el gobierno, como no lo era en las épocas de Allende. El poder real es el poder económico. Y el poder económico en Colombia lo tiene un grupo de personas, porque este es el país más desigual socialmente del mundo, y un grupo de mafiosos, porque la forma de acumulación de capital en Colombia en los últimos 50 años ha sido la cocaína. Neguémoslo, pero es la verdad.
Por eso el poder está cruzado por la mafia. Por eso este señor periodista fue asesinado, cuyo hijo conozco, y a él también lo conocí. El mandatario se está refiriendo a un periodista, no recuerdo muy bien la nacionalidad, que fue asesinado luego de que se le hicieran seguimientos ilegales con el programa Pegasus, el mismo que presuntamente compró el gobierno de Iván Duque para espiar a jóvenes que estaban protestando en el estallido social de 2021 y que se habría utilizado en la campaña presidencial para chuzar las comunicaciones del candidato más opcionado a ganar la presidencia, Gustavo Petro. Eso es lo que está diciendo el presidente Petro en esta importante declaración pública que hizo el día de ayer. Ha mencionado muchos de los temas que se están tratando durante la semana, sobre todo la tesis que él comparte sobre una posibilidad de golpe de Estado por el asunto de la investigación contra él. Una investigación, dicen muchos analistas, que no tiene la competencia del Consejo Nacional Electoral porque el presidente tiene fuero constitucional especial. Finalmente, recordemos el contexto de estas declaraciones, el lugar o más bien el motivo de la cita. Pronunciada en el marco de la firma de la Directiva sobre los derechos de los funcionarios públicos en el ejercicio de la libertad de expresión y el respeto a la libertad de prensa. En esta ocasión, el presidente aprovechó para defender su derecho a criticar libremente, incluso como presidente si considera que alguna información en su contra es calumniosa. También hizo mención al caso de su hija Antonella Petro, quien regresó al país por decisión suya, y que muchos periodistas, entre paréntesis periodistas, han aprovechado esa situación para atacar al presidente Petro. Allí vemos, por ejemplo, cómo lo hizo el señor Hassan Nazar, el que manejaba las comunicaciones durante la era de Iván Duque. Una manera rastrera de meterse con los hijos del mandatario, específicamente con la niña Antonella Petro, quien ya aparece pública porque es mayor de edad, pero en su momento Salud Hernández, admiradora de Franco, tal como dice el presidente Petro, de la dictadura franquista en España en ese momento, se ensañó contra la hija del presidente. Y aquí empieza este trino del señor Hassan Nazar. Miren lo que dice. Aquí esperando la nueva parodia de los libretistas del exilio en vacaciones y payasos. No vamos a dar opinión sobre este tipo porque realmente ni autoridad moral tiene para hablar sobre vida personal. Miren cómo termina el presidente Gustavo Petro hablando. A quienes Petro no puede criticar, como si no hubiera libertad de crítica. Como si al lado de la libertad de expresión no hubiese la libertad de crítica. Petro no puede tenerla, pero sí se le puede maltratar y calumniar, incluso por una franquista contra mi hija. Eso sí, eso no es pecado. De matar a un izquierdista en Colombia no es pecado. En su corazón lo sienten millones de personas porque le han inculcado esa mentalidad, que es una mentalidad nazi. ¿A través de qué forma se ha inculcado? A través de una forma de comunicación que es la comunicación del poder, que siempre está diciendo que la diferencia es satánica y que hay que eliminarla. Y esa es la tesis de Goebbels y de Hitler. Y el presidente mientras viva, porque me quieren matar, como han intentado matar a la vicepresidenta y lo han ocultado en los titulares, como Barbosa transformó los atentados contra la vicepresidenta como si fuera una mentira, y las pruebas del proceso dicen que es un atentado, como dijeron que era una mentira el atentado que hicieron contra mí en Cúcuta, la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué? Porque se arrodilló a intereses criminales y no se puede contar, porque esa verdad se silencia que Colombia es el país más desigual y uno de los más violentos del mundo. Se silencia porque se le quiere hacer aparentar a los colombianos y colombianas que vivimos una democracia, y es mentiras. Vivimos bajo un Estado asesino que no ha aprendido a construir una democracia. Y sé que soy duro en mis palabras, pero sé cuánto tiempo tengo para decirlas y aprovecho, porque yo no estoy diciendo mentiras. El presidente Petro, eso es lo que lo caracteriza a él realmente. Ha sido un mandatario que no se guarda las atrocidades que ha cometido el Estado colombiano, que no se guarda las críticas hacia el poder económico, mediático y político, y entonces eso es lo que algunos llaman incendiario, generador de odio, pero
Yo siempre he pensado que el primer paso para pasar a una democracia plena, porque tengo mis ideas sobre que la colombiana no es una democracia plena, debemos aceptar nuestros errores. Debemos aceptar nuestros errores y, por supuesto, enderezarlos. Aquí han sucedido genocidios políticos. ¿En qué parte del mundo han asesinado jóvenes inocentes? ¿En qué parte del mundo los han camuflado como insurgentes dados de baja en combate? Eso es catastrófico. Ok, muchos dicen, las cifras de la JEP no son 6.402. Hermano, sean 5, sean 10, sean 100, sean 5.000. Sea el número que sea, aquí el Estado asesinó a ciudadanos inocentes. Los asesinó, están las pruebas. Están las madres de Soacha reclamando por la justicia que aún no han recibido después de tantos años. ¿Eso es generar odio? ¿Eso es aceptar que este ha sido un Estado genocida? ¿Cómo llamaremos un Estado que asesinó a líderes políticos de la Unión Patriótica por pensar diferente? ¿Cómo podemos llamar a ese Estado? ¿Cómo? Contamos con suerte de que el mundo democrático no nos ha bloqueado económicamente, porque todas las violaciones de derechos humanos que han sucedido en Colombia, en otros países del mundo la han utilizado para bloquear económicamente y no permitir la entrada de medicamentos, de insumos. Entonces Petro no se equivoca en este sentido. Y lo dice: mientras que esté vivo, lo voy a seguir diciendo. Y mientras que haya un sector de la sociedad que quiere ignorar esa parte de la historia y pensar que el que tiene una ideología política diferente es el guerrillero y el que debe ser asesinado, y ojalá que YouTube no me censure estas palabras, entonces hasta ese punto debemos seguir recordando y que la historia se sigue escribiendo y aceptarla, porque ese es el primer paso que tenemos que hacer. Vamos a dejar hasta el final este video, queridos amigos y amigas. De verdad, muchísimas gracias por estar conectado a este canal. Espero que se suscriban, dejen sus opiniones en los comentarios. Los invito a suscribirse a este canal y compartir esta información para llegar a más personas, para seguir haciendo este ejercicio informativo, democrático con el país. Hay una meta que tengo propuesta para este mes y es llegar a los 50.000 suscriptores. Creo que en este momento estoy más de 45.000 suscriptores. Espero que cuando finalice agosto me haya acercado a esa meta. De verdad, muchísimas gracias. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad, quizás a lo largo del día de hoy o quizás mañana. Nos vemos. Activen las notificaciones para que usted sepa cuando suba un contenido y sea el primero en verlo. De verdad, mil gracias.